Si hablamos de diabetes, todo el mundo sabe qué es, tiene tratamiento y una atención sanitaria concreta. 3 millones de españoles la padecen, la misma cifra de personas con enfermedades raras o poco frecuentes en España. Sin embargo, muchas veces son los grandes olvidados. Mañana es su día. Por eso hoy tenemos con nosotros a Carmen López Rodríguez, directora sociosanitaria de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, y María José García Antelo, médica. Muy buenas noches a las dos. Buenas noches. Bueno, ¿qué barreras quedan por superar en el campo de las enfermedades raras? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues bastantes, cada vez menos, pero bastantes. Si hablamos, además en el 2015 le vamos a dedicar una atención principal a las personas sin diagnosticar. El diagnóstico sigue siendo a veces muy tardío, incluso a veces no hay diagnóstico, la investigación, las alternativas terapéuticas, el que haya una atención integral y multidisciplinar, digamos que son las principales. Vamos a ponernos un poco en el lugar de una persona o de una familia que se tiene que enfrentar a esta realidad, ¿no? ¿Cuándo hay que empezar a pensar que igual estamos ante una enfermedad rara? Bueno, quizá al principio no es tan fácil, por eso estos pacientes tardan tanto en tener un diagnóstico, pero hay determinados signos o características que definen a cada una de las enfermedades, pero que sí que todas en conjunto tienen una serie de características que es quizá ahora por donde vamos los médicos, pero es difícil llegar a un diagnóstico muy inicialmente porque son enfermedades poco frecuentes y que los médicos es complicado que lleguemos a tener suficientes casos como para tener experiencia. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Meses, años para ese diagnóstico? Años. Se dice que de media unos 5 años, pero pueden pasar más. Y de hecho hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que están sin diagnóstico. Entiendo que al principio es prácticamente un ensayo-error, Carmen, en la vida de estos pacientes en la consulta, y eso se derivará a su vida normal. Sí, la verdad, mientras en ese peregrinaje de un especialista a otro, y no pocas veces, María José, acaban diagnosticados con un problema de salud mental. Decir, bueno, después de 5 años de andar de un especialista a otro, pues al final, en un número significativo, pues acaban diciendo que en realidad los síntomas, pues un poco como que la persona somatiza, y es un problema de ansiedad, es un problema de depresión, y bueno, en un porcentaje importante al final se llega a un diagnóstico, ¿no? Sí. Con lo cual para ellos sí es un alivio. Entonces hay un periodo de muchísima ansiedad, de muchísimo estrés previo al diagnóstico, y lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Sí. Fuera, qué importante es ponerle un nombre a ese conjunto de síntomas, aunque el nombre de la enfermedad al final suponga que no tienes una alternativa terapéutica o que te espera además una vida muy complicada, pero por fin tienes un nombre, ¿no? No te lo estás inventando, no te lo estás imaginando, sino que por fin yo tengo razón y han conseguido decirme lo que tengo. ¿Te referías a ella porque no sé si es tu caso o el que hayáis Porque ella es la médica, diagnosticado? Sí, porque bueno, veo un porcentaje importante de pacientes con enfermedades o patologías poco prevalentes, algunas de ellas raras, y el paciente sí que demanda conocer el diagnóstico, aunque eso suponga pues enfrentarse después a un camino que va a ser difícil porque no hay un tratamiento específico para la mayoría de estas enfermedades, o si lo hay por lo menos saberlo cuanto antes, porque el diagnóstico precoz en las enfermedades que afortunadamente tienen tratamiento es fundamental, claro. ¿En qué porcentaje hay tratamiento? ¿Está estudiado un poco qué porcentaje de enfermedades pueden llegar a tener tratamiento de las enfermedades raras? La verdad es que yo no podría En el estudio dar... en serio de FEDER hablaban que sobre más del 50% de enfermedades, en el estudio que ellos han hecho,
no están bien tratadas, es decir, el tratamiento no es el adecuado porque está muy ligado, ¿no?, a si hay diagnóstico o no, y en un porcentaje más del 40% no tiene alternativa terapéutica. Es que en realidad en la mayor parte de ellas, ¿no?, al final lo que se trata son los síntomas. Sí. En realidad, ¿no?, lo que es la curación de la enfermedad es muy limitado. Sí. Muy complicado, la mayoría de los casos enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Los laboratorios, se habla mucho de si los laboratorios son insensibles con los pacientes y con las enfermedades, pues que no tienen un alto número de personas afectadas porque no les resulta rentable. ¿Cuál es vuestra impresión? Bueno, mi impresión es que en los últimos años se ha avanzado bastante, gracias a los laboratorios en parte, claro, la investigación en este tipo de enfermedades. Más en algunas en concreto, claro. De hecho, en algunas han aparecido tratamientos que antes no había. Entonces, sí que efectivamente son enfermedades que los laboratorios a veces les cuesta investigar, pero que también los médicos, por ser enfermedades poco prevalentes, haber un bajo número de casos, no podemos hacer ensayos clínicos adecuados, es difícil agrupar pacientes, no se conocen bien muchas veces las características de estas enfermedades y la investigación es difícil de por sí, por esas características. Y por eso es tan importante el registro. Efectivamente. ¿No? Que exista un registro nacional único, porque eso va a ayudar muchísimo a la hora de la investigación. Así es. No sé si se ha parado alguna investigación con la crisis, digamos que no, la investigación no pasa por su mejor momento. ¿Vosotros creéis que a vosotros os está afectando como colectivo particularmente, Carmen? Yo no tengo datos. Vamos, si no ha llegado desde luego a nuestra federación ningún dato respecto a esto. De hecho, bueno, todo lo contrario. La AELMU, la Asociación de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, la noticia que nosotros tenemos es que siguen ahí investigando e incluso colaborando y coordinándose con nosotros para organizar diferentes debates, jornadas, donde les reivindicamos, ¿no?, la necesidad de la investigación. Sí, es verdad que no es rentable, pero ellos, pues al final son los laboratorios, ¿no?, los que sacan un fármaco adelante, y sí es verdad que necesitan también la estimulación, ¿no?, de la administración pública para que sigan en esa línea. ¿Está preparado el sistema sanitario, María José, para abordar el cuidado integral de estas enfermedades? El sistema sanitario público. Bueno, hay profesionales altamente preparados. Quizá lo que hace falta es más formar equipos, porque estas enfermedades, como dijimos, la mayoría no tienen tratamiento específico, pero sí que se puede dar tratamiento de apoyo, fisioterapéutico, de nutrición, psicológico también, aparte, y todo esto se complementa con el apoyo que dan las asociaciones y que en muchas ocasiones el paciente, por el hecho de conocer a otros con su mismo problema, se ve apoyado, se ve comprendido y eso le da tanto apoyo como el apoyo que podemos hacer en los hospitales. Se habla poco del apoyo económico a las familias, que entiendo que en cuanto surge un tema así, pues se generan unos gastos que antes no existían. ¿Se está apoyando a las familias, Carmen, económicamente? Bueno, no lo suficiente. Pensemos que el 40% del presupuesto de una familia, cuando hay un miembro de la familia con una enfermedad rara, que conlleva además una situación de dependencia, lo cual supone el tener muchas veces las 24 horas del día a una persona pendiente y el cuidador principal, si trabaja habitualmente, deja su trabajo, y supone toda una serie de gastos. No son solo gastos farmacológicos, sino, como decía también María José, pues fisioterapia, todas las terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, productos ortopédicos. Pues se estima eso, que el 40% del gasto que hay en una casa pues va para el cuidado de esa persona. Evidentemente son enfermedades que al final las necesidades a cubrir son tan grandes que es también difícil cubrirlas en su totalidad desde el sistema público de salud o servicios sociales, ¿no?
pero sí es verdad que si uno tiene una enfermedad de este tipo no lo ha escogido, te ha venido y punto. Y por lo menos las necesidades básicas deberían estar cubiertas, tanto las básicas en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación como con lo que tiene que ver a los cuidados básicos a los que te impone tu enfermedad. Y bueno, está cubierta de aquella manera. Y supongo que con la crisis, con unas familias que tienen menos ingresos que la media que hace 10 años, pues que vosotros a nivel de asociación tendréis que hacer grandes esfuerzos para ayudar a estos casos. No sé si lo notáis también. Sí, lo notamos. De hecho, había muchas esperanzas con la ley de dependencia, esperanzas que se vinieron abajo porque al final las expectativas no se cumplieron, ¿no? Y sí, sobre todo lo que notamos nosotros a nivel de la federación es que al final ya no solo vienen para que tú cubras o para que tú alivies o para que aportes un tratamiento en el ámbito social, necesidades o en el ámbito sanitario, sino que muchas veces incluso te dicen, bueno, pues necesito para acabar de pagar el recibo de la luz de este año. En ese sentido sí derivamos mucha gente a Cáritas y a asociaciones pues, que cubren ese tipo de necesidades. Sí es verdad que la necesidad, el perfil ha cambiado. Bueno, mañana es un día para recordarlo, ¿no? Para enseñarle a la sociedad pues, lo que hay detrás del nombre de enfermedades raras, ¿no? Vais a estar por todo Galicia, pero creo que con un acto principal en Vigo. Sí, a través de Medicales, pues la verdad han organizado una buena en Vigo, bueno, empiezan ya a partir de las 10 de la mañana, con carreras, con talleres infantiles para adultos, luego en la Plaza de América con Flash Mob, donde esperamos estar más de 3.000 personas y la verdad va a ser muy divertido, muy divertido. Vamos a invitar a toda la ciudadanía que nos acompañe, empezaremos en Vigo y seguiremos en Lugo, Coruña, Orense. Y no van a faltar esos rotuladores, ¿no? No van a faltar. Muy brevemente porque nos queda muy poquito tiempo, pero nada, ¿qué vais a hacer con ellos? Con un gesto, que es pintar una raya verde bajo el ojo izquierdo, pues es un poco para que ese día la gente que se pinte por unos minutos se ponga de nuestro lado. Entonces, pues nosotros nos quedamos ahora, nos despedimos exactamente así, pintándonos. Muy buenas noches, nos quedamos aquí pintándonos el ojo izquierdo. Ahora les dejamos con la otra vía, como cada viernes. Buenas noches. Gracias. Pues yo también me sumo, claro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Imagínense una deuda hipotecaria, la deuda de una tarjeta de crédito, de un préstamo que no se puede asumir o incluso de un recibo. Para muchas familias en nuestro país esto es una auténtica losa que lastra absolutamente la posibilidad de recuperación económica. Y ahora imagínense que todo eso se puede negociar para dar una solución y lo que el Gobierno llama una segunda oportunidad. Nuestro sistema tendrá mecanismos para conseguir que las personas físicas, que las familias puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y puedan volver a empezar. Dice el Gobierno que ahora sí se puede. ¿Por qué? Porque dice la vicepresidenta, lo decía esta mañana tras el Consejo de Ministros, que hay que devolver de alguna manera el esfuerzo realizado por los ciudadanos, sobre todo por los colectivos más vulnerables. ¿A quién afectará? Vamos a analizar esta noche esta nueva ley, que por cierto amplía también las posibilidades y estamos viendo imágenes de desahucios para conseguir la dación en pago. Aún así, que nadie se haga ilusiones, está muy lejos de generalizarse. Pero es viernes, así que bajamos el tono. Esta semana nos hemos enterado de un montón de cosas llamativas. Por ejemplo, que en el Congreso se juega, como en cada casa de vecino, al Candy Crush o al Frozen o a lo que se tercie en una tableta o en una pantalla. O que en Valencia hay quien tiene muchos problemas con el idioma. Y también nos hemos enterado de que resulta que en este país sacamos posibilidades de negocio de debajo de las piedras. El caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc y la flama.
Y es que el Caloret de Rita Barberá ya tiene su merchandising. Hay chapas, hay tazas y ya hay varios listos que han registrado el nombre y el dominio en Internet, que nunca se sabe dónde puede estar un buen negocio. Esto es parte del menú. Tenemos mucho más. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida comienza La Otra Vía.